Muy buenas noches. En este momento vamos a empezar digamos, esta reflexión que nos habla sobre, se llama básicamente la falsa curación en contraposición a la verdadera, en el contexto de la curación. Entonces vamos a empezar. Bienvenido todas las que se presentan, bienvenida María Virginia y todos los que se vayan uniendo, muy bienvenidos. Entonces vamos a presentar para iniciar. Muy bien. Entonces vamos a ir leyendo y pues vamos a hacer nuestros aportes y quien quiera aportar, pues levanta la mano o abre el micrófono y va aportando en cada lectura. Y bueno, muy bien. Ok, muy bien. Dice así, la falsa curación en contraposición a la verdad. La falsa curación no es más que un mísero intercambio de una ilusión por otra más agradable, un sueño de enfermedad por uno de salud, por un sueño de salud. Me parece muy importante esto. Esto puede ocurrir en los primeros niveles de la oración, en combinación con un perdón bien intencionado, pero aún no comprendido del todo. Solo la falsa curación puede dar lugar al miedo, y así la enfermedad es libre para arremeter de nuevo. La falsa curación puede ser, en efecto, la falsa curación puede, en efecto, eliminar ciertas formas de dolor y enfermedad, pero la causa sigue ahí y no cesará de producir efectos. La causa sigue siendo el deseo de morir y de vencer a Cristo. Y con este deseo de muerte es segura, pues a la oración se le da respuesta. No obstante, hay una clase de aparente muerte que tiene otra fuente. No es el resultado de pensamientos hirientes ni de una furia desenfrenada contra el universo. Significa simplemente que la utilidad del funcionamiento del cuerpo ha concluido, de manera que se elige abandonarlo en forma similar a como uno se desprende de una vestimenta raída. Este primer párrafo pues nos está diciendo, nos está poniendo en contexto de lo que significa realmente la falsa curación. Y es muy claro desde el principio que es simplemente un intercambio, no es un dar y recibir, es un intercambio de una cosa por otra. Y en este caso de algo mísero por algo un poquito más agradable. Y de un sueño de enfermedad por un sueño de salud. Al fin y al cabo sigue siendo un sueño. Un sueño es, en este contexto, el curso de milagros es algo irreal, es una fantasía. Bueno, aquí ya luego el texto nos explica cómo se puede producir los primeros niveles de oración con unos falsos milagros, como con un poco de, yo llamaría de magia, sí, ya me sané, todo este tipo de cosas. Y dice que la falsa curación, en efecto, elimina ciertas formas de dolor y enfermedad. Por eso es que, ¿aló? Por eso es que la persona puede decir, sí, ya me sané, porque claro, se eliminan algunos dolores y esto, pero no quiere decir que en realidad hubo una curación definitiva.
En últimas, en el fondo, esta falsa curación lo que está ocultando ese deseo de vencer a Cristo, esa contraposición con las cosas de Dios. Y por supuesto, esta falsa curación termina, pues como dice aquí el párrafo, con la muerte, abandonando el cuerpo. Es una forma de muerte. Bueno, vamos con el 2. Dice así: esto es lo que debiera ser la muerte, una elección tranquila que se lleva a cabo felizmente y con una sensación de paz, pues el cuerpo se ha usado con bondad para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo lleva a Dios. Le damos gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado, pero nos sentimos agradecidos también de que ya no haya necesidad de seguir transitando por el mundo de las limitaciones ni de alcanzar a Cristo en formas borrosas y, a lo sumo, poder verlo claramente en amorosos destellos. Ahora podemos contemplarle sin velos en la luz que hemos aprendido a ver de nuevo. Yo me atrevo a decir que ya este párrafo ya no nos está hablando de esta curación falsa. Este párrafo ya nos está hablando de una curación verdadera. Esa curación que asimila su cuerpo y que sabe que es un medio de comunicación para acercarse a Dios, y que nos es útil y que lo amamos porque como hijos de Dios somos amor y amamos todo lo que la vida nos trae, en este caso el cuerpo. Entonces, esta es una curación verdadera, por eso el título, una curación falsa en contraposición de una verdadera. Y como vemos, la falsa es un intercambio, unos sueños por otros, el dolor permanece y el desprendimiento del cuerpo es como con todo este odio y resentimiento, digamos, dolor y con toda esta contradicción, llamémoslo así, pero la verdadera curación ya nos habla de una sensación de paz, llevar a cabo y felizmente las cosas, y nos habla de esa bondad con el cuerpo, de ese amor que el Hijo de Dios irradia y transmite, porque cuando el Hijo de Dios se da cuenta que Él es amor, eso es lo único que puede dar, porque eso es lo que ya sabe que tiene y uno da de lo que tiene, no puedes dar de lo que no tiene. Bueno, este tercer párrafo nos está indicando que llamamos a eso muerte, pero es libertad. No se presenta en formas que parecen imponérsele con dolor a una carne renuente, sino como a una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido una verdadera curación, esa puede ser la forma en que la muerte llegue cuando sea el momento de descansar por un rato de una labor gustosamente realizada y gustosamente concluida. Aquí vemos cómo seguimos con la parte del gusto, de hacer las cosas con ánimo. Es ese gusto, esa alegría, esa disposición para hacer las cosas. Entonces, estamos viendo que cuando ocurre la muerte, que nosotros conocemos como la muerte, que más bien es una transmutación, es un cambio, por eso es libertad, porque pasamos a otro estado. Este es un estado, pasamos a otro estado en el que no usamos ya del cuerpo y lo vivimos como los hijos de Dios, los que hemos permitido encontrarnos con Él, que estamos en esa comunicación de amor con Dios,
que hijos de Dios somos todos, pero pues me refiero en esa particularidad de los que estamos en esa búsqueda que nos, como digo yo, que nos esforzamos, porque esto todo es un esfuerzo por estar en la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por estar en esa comunión con Dios permanentemente. No es un ratico mientras voy a un sitio o es un ratico mientras estoy con un grupo de personas, ¿no? Sino que es una constante en nuestra vida y obviamente podremos cometer errores, errar como humanos que somos. Sin embargo, eso no nos va a apartar de ese propósito que tenemos de estar en esa comunión con Dios. Entonces, aquí dice, si ha habido una verdadera curación, esa puede ser la forma en que la muerte llegue cuando sea el momento de descansar por un rato de una labor realizada y gustosamente concluida. Entonces ya la muerte no es ni el miedo, ni el coco, ni lo que nos asusta, sino que es una liberación, es bienvenida, nos da libertad. Entonces, cuando podemos ver la muerte así, considerarla de esa manera, estamos realmente teniendo una curación. Entonces, es muy claro los párrafos en relación a qué es una verdadera curación y qué es una falsa curación. Y a mí me gusta mucho que el párrafo ya lo pone digamos, en un extremo en términos de la muerte, porque es a lo que se le teme, o más bien es lo que el ego le teme, su propia muerte, porque ya cuando estamos en comunión con Dios ya no le tememos a la muerte. El que le teme a la muerte es el ego, el que todavía no se ha comunicado y no tiene comunión con el espíritu, con su propio espíritu. Bueno, vamos a ver, este párrafo es cortico, tiene poquitos párrafos, esta lectura tiene poquitos párrafos. Y yo quiero detenerme aquí para explicar por qué estoy yo haciendo esta presentación y no Elisa. Elisa, para no interrumpir este proceso que se viene llevando del canto de la oración, me solicitó el favor de hacerla porque ella está en una situación muy personal que tiene que atender. Pues es algo, como dice uno, que se sale de las manos, que ya son circunstancias de la vida que se contraponen a decisiones personales. Entonces, por eso estoy yo aquí compartiendo esta lectura. Y bueno, muy agradecida porque en verdad es un aporte y una contribución a este propósito de permanecer en Dios, de permanecer en Cristo, de caminar en el cielo, ¿no? Que es algo que nos proponemos y que es algo que nos proponemos los que quieren hacerlo. Nadie te lo exige, nadie te obliga. Y es algo que, claro, exige un esfuerzo, exige una disciplina, exige un compromiso, o ni siquiera un compromiso, exige compromisos. Y desde esa perspectiva es que debemos considerarlo, no es una cuestión, ¿cómo lo llamaría yo? Una cuestión, digámoslo, voy a ponerle este nombre, aunque el deporte también es disciplina, esfuerzo, entrega deportiva, pero vamos a ponerle ese nombre. Yo no sabría como qué nombre, digámoslo, irresponsable o de capricho. Esto no es una cuestión
esto de caminar en el cielo, de estar con Dios, de interactuar con Él y tener una comunión con Él, no es una cuestión de capricho, de hoy sí, mañana no, o de cuando se me ocurra, es una cuestión de disciplina, de entrega, de compromiso, de responsabilidad, pero no es impuesta por nadie. Nadie te obliga, ni siquiera el mismo Dios, quien, quien nos ama y quien nos anhela y quien desea digámoslo, quien desea esa comunión con nosotros y que está allí presto, apenas lo invoquemos para tener esa comunión, pero aún así no nos obliga. Es una decisión propia, una decisión de responsabilidad y una decisión autónoma. Soy yo mismo quien pongo esa norma en mi vida, de buscar a Dios, de estar con Dios, de seguir a Dios. Entonces, así vamos a leer el cuarto. El cuarto nos dice, el cuarto párrafo de esta lectura de hoy del canto de la oración, nos dice: este sereno pasar a un nivel de oración más elevado y a un tierno perdón de las cosas del mundo solo puede recibirse con agradecimiento. Entonces, aquí vemos cómo seguimos con la verdadera curación, que nos sube de nivel. Aunque los niveles no son relevantes, sabemos que la verdadera curación nos sube de nivel, como por una forma de manifestar cómo se va ampliando, cómo se amplía nuestro proceso espiritual. Y ese nivel es orientado en la adoración, que se eleva, que se amplía, que trasciende. Y esa elevación de la oración tiene que ver con el perdón. Y es el perdón, aquí lo dice, a las cosas del mundo, a nosotros mismos, a mi hermano, perdonar todo, las cosas del mundo, que hay en el mundo, mi hermano, las cosas que suceden que a veces digo no me gusta, no estoy de acuerdo, no debería ser así, eso las perdonamos con una forma tierna y con agradecimiento. Agradecidos, sí, agradecidos de poder perdonar y de haber aprendido a perdonar, agradecidos de que se nos da esa oportunidad y que se nos ha dado esa opción de perdonar. Luego continúa el texto diciendo: pero primero la verdadera curación tiene que haber bendecido a la mente con amoroso perdón por los pecados, con lo que ésta soñó y descargó sobre el mundo. Este pedacito es maravilloso porque este pedacito nos indica que hemos tenido, para yo perdonar las cosas del mundo, yo tengo que haberme perdonado primero. Y sí, tengo que haberme perdonado primero porque todos nosotros vivimos en el sueño. Todos vivimos allí. De hecho, seguimos viviendo en el sueño. Lo que pasa es que ya el sueño en las manos de Dios, ya en comunión con Dios. Y eso tiene que ver con ese amor por nosotros mismos, de comprender nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia, que somos hechos a su imagen, que somos su semejanza, que es Dios en nosotros y nosotros en Él. Entonces, pero a eso lo llegó un momento en que lo entendimos, pero antes no lo entendíamos, porque estábamos viviendo el sueño sin Dios. Entonces sí nos tenemos que haber perdonado primeramente nosotros. Por eso dice, la curación tiene que haber bendecido la mente. ¿Qué? Esa mente que teníamos con este principio del mundo de dolor, de sufrimiento, de caos. Esa mente que teníamos y que pensábamos que esa era la vida, pensábamos. Tenemos que
bendecirla, perdonarla. Y cuando estamos haciendo eso, estamos siendo curados. Esa es la verdadera curación. Y cuando estamos haciendo eso, no en el otro, ni por el otro, ni para el otro, sino en mí, por mí y para mí. Entonces, la primera mente que yo debo bendecir es la mía. La primera mente que debe recibir la verdadera curación es la mía. Y cuando yo ya bendigo mi mente y empiezo a transformar esa forma de pensar, esa forma de pensar guerrerista por paz, esa forma de pensar de duda por certeza, esa forma de pensar de duda por fe, esa forma de pensar de incertidumbre por certidumbre o por fe. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa transmutación, gracias a Dios, por eso con agradecimiento, porque podemos hacer, tenemos esa opción, tenemos esa alternativa, no todo está acabado ni cerrado. Entonces, cuando yo me acojo a esa alternativa de bendecir mi mente con amoroso perdón, tengo que estar muy agradecido. Tengo que estar descargada y ya estoy más libre, libre, como decía el párrafo anterior, libremente. Entonces dice, ¿qué consecuencia trae este bendecir mi mente con amoroso perdón? Dice, ahora sus sueños se desvanecen en un tranquilo descanso. Y esa es la consecuencia. Y aquí me acordé de una frase que dijo Jesús, venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y es así, ¿nos hará descansar de qué? De ese sueño de dolor, de ese sueño de sufrimiento, de ese sueño de intranquilidad, de ese sueño de guerra, de contrariedad. Y nos da ese tranquilo descanso. Se desvanecen esos sueños del mundo. Y es así. Yo lo puedo testificar y puedo dar muchos testimonios de cómo se han desvanecido esos sueños, digamos, los terribles, y ahora tengo un tranquilo descanso. Mi vida es tranquila, es descansada. Y claro, tengo que seguir por ese camino y seguir encontrando más descansos, porque mientras estemos aquí, pues ese es un continuo. Ahora su perdón, dice el párrafo, viene a sanar el mundo y está lista para partir en paz, pues la jornada ha llegado a su fin y las lecciones se han aprendido. Creo que este párrafo también habla en relación a cuando ya nos acercamos a la muerte, cuando ya no tenemos más nada en este mundo y vamos abandonando el cuerpo, pero nos vamos en paz y ya sabiendo que ha llegado el fin y que las lecciones se han aprendido. Y sí, me gusta mucho aquí cuando dice las lecciones se han aprendido, porque esto nos está indicando que como cuando uno está en el colegio, cuando yo ya me fue bien en el examen o pude dar la lección como era, o por ejemplo las tablas las dije bien, uno está tranquilo, uno está en paz, entonces, claro, estas no son lecciones de conocimiento, por supuesto que no. En la vida con Dios no son lecciones de conocimiento, son lecciones más profundas, porque son lecciones de vida, de vida. Y lo más bonito es que son lecciones de transformación de vida, de transformación de vida. Entonces eso me parece pues maravilloso, maravilloso que al fin se puedan aprender esas lecciones y que Dios nos ayude
aprender esas lecciones de paz, de tranquilidad, de descanso, de amor, de perdón, de bondad. Y todo eso, lo más bonito es que es conmigo misma, conmigo mismo, no es con el otro, no es para el otro. Y es maravilloso porque sí, desafortunadamente a veces aprendemos a agredirnos, aprendemos a dañarnos a nosotros mismos. Unos más, otros menos, unos más evidente, otros menos evidente, unos más notorio, otros menos notorio, pero caemos en ese sueño de contradicción. Y pues si nosotros hacemos una mirada al mundo, es lo que el mundo también vive. Un mundo que por supuesto no hizo Dios ni es la voluntad de Dios. Y por eso Él nos llama a esa diferencia, a esa transformación, a ese cambio, a ese sueño tranquilo, pacífico. Bueno, vamos a leer el quinto. No sé, María Victoria, si quieres leer. No sé, parece que no estás aquí o no sé si no quieres leer. Pero bueno, dice así. Eso no es muerte de acuerdo con el pensar del mundo, pues la muerte es cruel ante sus atemorizados ojos y se presenta en forma de castigo por los pecados. Aquí estamos viendo de nuevo la falsa curación, o mejor dicho, no hay curación. ¿Qué es falsa? No hay. Lo falso es inexistente. Entonces, claro, cuando hay una falsa curación o cuando no hay curación, como dice aquí. Ok, María Virginia. Ok, maravilloso. Entonces, por favor, lee este quinto. María Virginia nos dice a través del chat que está aquí que puede leer. Entonces, por favor, puedes leer el Bueno, quinto. Ok, bueno, gracias. eso no es muerte de acuerdo con el pensar del mundo, pues la muerte es cruel ante sus atemorizados ojos y se presenta en forma de castigo por los pecados. ¿Cómo podría entonces ser una bendición y cómo puede dársela la bienvenida cuando se le debe tener? ¿Qué curación ha tenido lugar en semejante visión de lo que no es sino la apertura del portal a un nivel de oración más elevado y a dispensación de una amorosa justicia? La muerte es una recompensa, no un castigo, pero este punto de vista solo puede proceder de una curación que el mundo no puede concebir. No hay tal cosa como la curación parcial. Lo que solo intercambia ilusiones no ha hecho nada. Lo que es falso no puede ser parcialmente cierto. Si has sanado tu corazón es el perdón, es el único regalo que puedes dar y el único que puedes recibir. ¿Quieres aportar algo, decir algo al respecto de este párrafo? A ver, pues lo que yo entiendo es que la muerte del sueño no es igual a la muerte de la verdad, son completamente diferentes. La muerte del sueño es una muerte que produce miedo, que produce, bueno, no es una muerte agradable. La muerte de lo real es una recompensa, dice aquí, y no es un castigo, porque a veces pensamos, ¿no? Que, que cuando yo me muera, entonces es porque yo
tengo muchas cosas para perdonarme y para perdonar a otros y hasta sentir que Dios me está castigando por lo que yo estoy viviendo en ese trance, digamos, ¿no? De la muerte. Pero todo esto es este miedo y esta cosa tan dolorosa y tan dura que la gente tiene que pasar para trascender, ¿no? De este sueño pues pienso yo que a lo real. Entonces, pues yo diría que dice, el perdón es el único regalo que puedo dar. O sea, perdonar a mi hermano es el único regalo que yo puedo dar. Y es el único que yo puedo recibir. O sea, que el perdón es una cosa tan importante, tan valiosa en este trabajo en que estamos, en este conocimiento que estamos teniendo a través del curso, ¿no? Es como descubrir, yo estoy en un proceso, es como descubriendo un mundo diferente que no es este mundo que yo conocía, que no es este mundo de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de depresión, de ansiedad, todo ese mundo. Yo estoy ya entendiendo que este es el sueño, y este sueño es un sueño que no es agradable, porque estamos aferrados a las cosas de este sueño, de esta mente que no es la mente de Dios. Entonces, pero esto tan divino es solo lo único que yo tengo que hacer es el perdón, y el perdón es a mi hermano, porque ya lo libero y yo me libero a mí cuando yo hago el perdón, no porque yo a él no le tengo que pedir perdón a mi hermano, yo lo que tengo es que pedir el perdón para mí, porque yo soy la que me he equivocado, yo soy la que he pensado cosas que producen sufrimiento. Ay, esta me hizo, y por qué me quitó, y por qué me robó, y no me alcanza la plata, y estoy enferma. Ese es el diálogo permanente mío cuando yo estoy en la mente de aquí, de este sueño, Entonces, cuando yo doy el perdón, recibo recibo mi perdón. Porque mi hermano, cuando se me muestra así, que no lo quiero, que me está haciendo daño, que comienzo y a verle las cosas negativas y a llegar al punto de odiarlo, y a veces de querer, uno dice, es que mejor dicho, hasta lo quiero matar. Sí, y resulta que eso es lo que yo voy a recibir, eso es lo que yo voy a recibir. En cambio, cuando yo le hago el perdón a mi hermano, eh, inmediatamente yo recibo ese perdón para mí también. Entonces, como lo que yo entendí de este párrafo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, María Virginia. Realmente, nunca mejor dicho, nunca mejor explicado. O sea, muy clarito, muy sencillo, pero tan real todo lo que tú has dicho. Y tienes razón, este es un descubrir, este es un cambio, este es una transformación. Y es una transformación voy a decir esto, pero es un símil, ¿no? Es una forma figurativa de decirlo. Es un cambio del infierno al cielo. Ese es el cambio que nos llama el curso de milagros, que a lo que nos invita el curso de milagros. Y por eso, mm, yo decía antes que requiere compromiso, responsabilidad, permanencia, constancia, disciplina. Requiere de esto, porque es que es como cuando uno, como la mariposa que sale de su crisálida. Ella tiene que esforzarse, como el pollito que sale del huevo. Él lo tiene que romper.
él lo tiene que romper y para eso él tiene que acondicionarse, su pico, sus paticas, sus uñas, tiene que acondicionarse como es, tiene que evolucionar, él no se puede quedar siendo una yema o siendo una clara y una yema, él tiene que transformarse y acondicionarse para poder salir a la vida, no quedarse en ese cascarón. eh, digamos que yo me imagino tiene que ser oscuro. Y, y, y lo mismo la mariposa, ya también no se puede quedar en gusano, ya tiene que acondicionarse para salir de esa crisálida y ser esa mariposa que vuela. Así nosotros con el curso de milagros o con cualquier forma que queramos transformar nuestra vida para elevar la conciencia y para dejar de sufrir. Es que debemos aprender a pensar y a reconocer que no necesitamos sufrir, que no necesitamos odiarnos, que no necesitamos andar en peleas, en guerras, en desasosiegos, no necesitamos nada de eso. Eso lo hemos construido, pero eso no es necesario. Y para poder entender eso y vivir eso de que no es necesario, tenemos que acondicionarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que generar las condiciones. Y ese generar esas condiciones son internas y también externas. Entonces, internas es que usted mm, se responsabilice, como decía María Virginia ahora, que yo soy la que he creado este sueño y entonces yo soy la que me tengo que regalar el perdón. Eso es asumir responsabilidad. Ya no estás, ya no estamos, María Virginia, ya no estamos como antes, que era él es el culpable, ella es la mala, el gobierno, la política, el político, él, ya no estamos allá mirando a los otros con la lupa y echándoles la culpa de todo. Y eso era con todo. El sistema de salud, él, con todo. A todos le culpábamos, a todos le juzgábamos, a todos. Ya no, ya no, ya la cuestión se invierte. Ajá, como dice alguien. mm, ¿Y tú qué estás haciendo? Ah, que hay tal cosa, que no hay paz en el mundo. ¿Y tú qué estás haciendo para que haya paz? ¿Tienes paz en tu corazón? Ah, bueno. Allí es donde el curso nos llama, el Espíritu Santo nos llama y nos invita a hacernos responsables, a asumir, a condicionarnos, a disciplinarnos, a ajustarnos. Bueno, vamos a leer el último párrafo. Muchas gracias, María Virginia, de verdad fue bastante edificante. Gracias a ti. Bueno, entonces leamos el último párrafo. Dice así: la falsa curación se basa en la sanación del cuerpo, pero deja la causa de la enfermedad intacta, lista para arremeter de nuevo hasta que, en aparente victoria, provoca una muerte cruel. Aquí el párrafo empieza diciéndonos de una curación corporal y nos habla de una curación corporal del cuerpo, de una enfermedad. Y sí, esto sí ha pasado muchas veces. Yo sí lo he visto en mi historia de vida, que una persona está enferma y de pronto que está ya sana y cuando menos pensó se murió. Eso sí lo he visto yo mucho. Entonces, eso es una falsa curación. Pero así como este párrafo nos representa esa falta curación en el cuerpo, igual pasa en la mente. Sí, eso igual puede pasar en la mente. No, yo ya me di cuenta de esto, yo ya sé esto, ya mentalmente pienso de esta forma, pero eso puede ser falso. Por eso es importante el llamado del Espíritu Santo a eso de lo que esperas de tu hermano, lo estás esperando de ti mismo.
La respuesta que le estás dando a tu hermano, te la estás dando a ti mismo o a ti mismo. Por eso ese llamado del Espíritu Santo a mírate tú. Y aquí recuerdo otras palabras de Jesús, que él decía, miras la paja en el ojo ajeno y no miras bueno, estoy parafraseando porque no me la sé de memoria, pero algo como que no miras la madera que hay en tu ojo, ¿no? Y el llamado es a mirarla en mis propios ojos, en mí misma, a mirarme a mí y dejar de estar mirando al otro, porque en últimas lo que le vaya a dar al otro, me lo estoy dando a mí. Y recuerdo otra frase que es de la Biblia que dice, con la vara que mides serás medido y como juzgas serás juzgado. Entonces, es así. En la medida en que yo estoy reprochando al otro, me reprocho a mí. En la medida en que yo estoy juzgando al otro, me estoy juzgando a mí. Y esto es a veces tan inconsciente que no nos damos cuenta. Y por eso hay que voltear la lupa y mirarse uno para que lo empiece a ver, lo empiece a tener en cuenta. Y uno, ay, sí, uno se da cuenta. Ah, así soy conmigo. Y empieza a hacer el cambio. Entonces, esa es una falsa curación. Esa falsa curación de que ya se dio la sanación, pero en el fondo no se ha dado. Entonces tenemos que estar muy alertas, muy pendientes. ¿De quién? De mí. ¿A quién tengo que mirar a mí? ¿A quién tengo que perdonar a mí? ¿A quién tengo que amar a mí? ¿A quién tengo que cuidar a mí? A mí. Entonces dice, se puede mantener a raya por algún tiempo y puede haber un breve respiro mientras aguarda para descargar su venganza contra el hijo contra el hijo de más. No se puede superar hasta que toda la fe que se había depositado en ella se deje a un lado y se ponga en cambio en el sustituto que Dios ha provisto para los sueños malvados. A lo que estaba diciendo un poquito, no se puede dejar de lado, no se puede abandonar, no se puede considerar que es ya, porque no es sustituir, no se trata de cambiar una cosa por otra, no, se trata de transformar, porque si no transformas, sino que sustituyes o intercambias, dice allí, los sueños malvados siguen los sueños malvados. ¿Cuáles son los sueños malvados? Dice, un mundo en el que no hay un velo de pecado que lo mantenga en las tinieblas desconsolado. Eso es el sueño malvado que debemos cambiar. Un mundo en el que no hay un velo de pecado que lo mantenga en las tinieblas y desconsolado. Ese sueño malvado que nos desconsuela, que nos invita a vivir en tinieblas, en oscuridad, a tientas, que no sabemos dónde están las cosas, dónde está qué, ni por qué, ni para qué. Ese sueño es malvado y ese es el que tenemos que transformar, tenemos que cambiar. Y dice, por fin las puertas del cielo se abren de par en par y el Hijo de Dios es libre para entrar al hogar que está listo para darle la bienvenida y que fue preparado antes de que el tiempo fuese y aún continúa y continuará esperando por él. Yo digo continuará porque sigue abierto para muchos que todavía no han llegado, que tienen siempre tienen esa oportunidad. Entonces vemos aquí claramente cómo este párrafo resume la falsa curación
y la verdadera curación. Hace una contraposición bien clara entre la una y la otra. Y me gusta mucho porque este párrafo nos invita a superar los sueños malvados, no a sustituirlos, no a hacer intercambio. Voy a cambiar este sueño por otro y entonces eso no, porque siguen siendo sueños desconsolados y que eso es como cuando nosotros intentamos resolver aquí las cosas. Y yo sí que he tenido experiencias mías y de otros de que intentan aquí resolver las cosas y posiblemente por un ratico se supuestamente resuelven, pero después están otra vez en pleno desconsuelo, en plenas tinieblas. Y otra vez en plenas dificultades, porque fueron por un momentico. ¿Por qué ese momentico? Porque hubo un intercambio, una sustitución, pero no hubo una transformación, que es a la que Dios nos llama, a transformar, a ampliar, a cambiar. Y cuando eso sucede, las puertas del cielo se abren. Es el cielo en la tierra, como dice la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y se empieza a hacer la voluntad del Padre en la tierra, en nosotros, en cada uno de nosotros. Y el Hijo de Dios puede entrar al hogar, que siempre está listo para darle la bienvenida. Bueno, creo que aquí podemos terminar cerrando con este broche de oro de bienestar, de bienvenida, de libertad que nos habla el párrafo. No sé, María Virginia, si quieras decir algo, aportar algo. No, está muy claro, Carmen Tulia, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, somos pocas, pero estamos unidas en un mismo camino, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por acompañarme en esta reflexión, por compartir lo que compartiste también muy claro, sencillo, real. Muchas gracias y también gracias a todas las personas que posteriormente van a estar escuchando y viendo este video en el canal de Caminante del Cielo de YouTube. Dejen sus comentarios, dejen sus compartires, dejen aún sus preguntas si tienen, que desde el Caminante del Cielo están pendientes de todos los que escuchan aún en Facebook y en otras redes. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.